Son las 9 de la mañana en punto y es con mucho gusto que vamos a conversar con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, quien me imagino estará contento y hoy dará muchos titulares por el triunfazo de ayer de Goes. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo le va? Ni que hablar, estaba en la cancha y... Alegría. Así que lo vivió de cerca, en vivo y en directo. Bien de cerca, con una cantidad de amigos que... Tenemos más años de amigos que de hincha de Goes, creo. Pero bueno, ahí nos juntamos y bueno, conversamos un rato en la previa, un rato en la post y disfrutamos cuando perdemos y sufrimos. Disfrutamos cuando ganamos y sufrimos cuando perdemos, que es muchas veces, ¿no? Y siempre el deporte es un escape para las cosas que pasan en la cotidianeidad también, ¿no? Ir a la cancha y olvidarse un poco de que están pasando muchas cosas. Entre el teatro y el cine y el básquet, que el fútbol lo abandoné un poco por los extremos de la violencia, con los cuales no concuerdo, pero soy hincha de Peñarol en fútbol. Y también me hace sentir, vibrar, salir de la cotidianeidad. Sí que son... No escapes porque lo he tenido toda la vida. Digamos, voy al básquetbol, al fútbol y al teatro desde que tengo uso de razón. Pero sí en circunstancias que muchas veces son complejas, que la gente no logra entender, que los dirigentes políticos o sindicales también sufrimos, también sentimos, también tenemos una vida privada, también tenemos que atender las cosas cotidianas de la vida y muchas veces esa presión, bueno, embroma a las personas, ¿no? Hay que endurecerse un poco para poder... Y bueno, el teatro es una forma de ablandarnos y el cine y el... Yo fundamentalmente en el último tiempo el teatro, en otra etapa de mi vida, como 20 años, iba al cine todos los jueves, por ejemplo. Cuando cuando los cines de la Plaza Libertad, el Plaza y el Central daban entradas más baratas. Y ahora teatro y básquetbol. Cobraban más barato. Y cuando hay triunfo, mejor entonces, Pereira. Sí, de esa manera, contra un cuadro increíble, que tiene jugadores increíbles. Sí. Digamos, hay que ver lo que juega Vesco y hay que ver lo que juega Peñarol. Bueno. Y bueno, se dio un partido particularmente raro en el que nuestro cuadro, que es valiente, que mete, que tiene buenos jugadores también, pudo ganar y obviamente que desbordo de alegría. Tenemos un nuevo periodista deportivo. No, yo me gusta, no. Sí conozco las normas, sí conozco qué cosas se pueden hacer y qué no desde niño, pero lo miro de afuera, ¿no? Vamos a hablar de actualidad. Lo llevo a hablar de la actualidad del país, que están pasando cosas bien importantes. Esta es importante. Sí, por supuesto. Por eso le di el pie para que usted pudiera decir que su Goes ganó, por favor. No, pero vamos a hablar de educación. Venimos de días de paro de la Asociación de Maestros, una agresión brutal en la escuela 123, que el sindicato dice que es un antes y un después por la manera y la virulencia con la que se dio. Consultarle por las repercusiones también políticas que tuvo esto, ¿no? Hay una decisión del gremio de desafiliar a Pablo Cayeni, presidente del CODICEN. Usted también con su experiencia como sindicalista, ¿cómo observó esto? Lo primero es que las maestras, los maestros, los auxiliares, los niños habitan un territorio que debería ser siempre un territorio de paz. Las escuelas son territorio de paz. En última instancia, siempre es la barrera contra que nuestros niños y niñas se excluyan, queden desafiliadas de la sociedad. De última, las maestras y maestros que trabajan en contextos socioculturales críticos hacen un enorme aporte a que nuestras niñas y niñas tengan posibilidades de efectivamente construir su futuro. Y cuidar ese lugar es cuidar un territorio de paz. Entonces, muchas veces se habla ligeramente cómo es que las maestras toman medidas. Las maestras tienen que poder, o los maestros, estas u otras medidas, no siempre tendrán que ser las mismas, hacer ver una circunstancia que es con la que no quieren convivir, que su acontecer diario pase por el temor a que una madre, un padre o alguien de la comunidad agreda a maestros, y en este caso a maestros, ¿Y le pareció correcto la cantidad de días de paro? Bueno, siempre depende de la circunstancia que se generó. La circunstancia era muy grave. Tal vez no se haya difundido tanto la circunstancia que llevó a tomar la medida como la medida en sí misma. Porque luego lo que parece más explosivo es una medida en la que no hay clase. Pero lo que pasó en esa escuela fue extremadamente grave y así lo tomó el gobierno uruguayo. A tal punto que a Demu lo recibió el director de la ANEP, Pablo Cayeni, el Consejo de Educación Primaria, el Ministerio del Interior,
se hicieron un conjunto de propuestas, los recibió el presidente de la República, y a las maestras, a los que nos cuidan, a los que cuidan a nuestros niños, siempre hay que tenerles ese respeto para no perder de vista que la escuela pública es un ámbito de construcción democrática, de construcción del conocimiento, de dar oportunidades a nuestras niñas y niños de que no solo aprendan, sino también socialicen, generen vínculos. Entonces, cuando se da una cosa así, rompe de alguna manera con nuestra tradición, que hasta hace una década y media, más o menos, o 2 décadas, era muy difícil saber que había uno solo acto de violencia y una maestra entraba con la túnica puesta a cualquier barrio de Montevideo sin que le sucediera absolutamente nada, ¿no? ¿Y sobre el tema de la desafiliación de Caggiani del sindicato? Bueno, yo siempre aprendí que los sindicatos resuelven con su autonomía. Y al mismo tiempo que digo eso, digo que obviamente me solidarizo personalmente con Pablo, lo conozco desde hace mucho tiempo. Durante mucho tiempo no integramos la misma lista sindical, o sea que lo conocí siendo parte de otro espacio sindical y luego sí pudimos comulgar en el mismo. Es una persona sumamente comprometida con los trabajadores de la educación, con las maestras y los maestros. Es un maestro de vocación que se comprometió con la educación pública, que fue representante de las maestras y maestros, votados por el voto secreto y directo de las maestras para ocupar la representación de las maestras en el Consejo de Educación de Inicial y Primaria. Díaz lo calificó como un atropello. Bueno, a mí no me gustaría calificar porque creo que todos los espacios merecen después un tiempo de reflexión, ¿no? Yo creo que las organizaciones, cualquiera, pueden equivocarse. ¿Se equivocaron en este caso? Bueno, eso es lo que tienen que analizar ellos. Yo creo que hay una cuestión que siempre es discutible, que es que cuando uno lo eligen para cargos de dirección, tendría que seguir o no afiliado al sindicato. ¿Y qué opina usted? Y bueno, yo soy de los que pienso hace bastante tiempo que hay que pedir licencia al ejercicio de la... O sea que comparte de alguna forma el argumento de ADEMU para la desafiliación. Yo no sé cuál fue el argumento. Dos roles incompatibles, ¿no? Estar de un lado y del otro. Bueno, eso es lo que hay que pensar y discutir, sobre todo quienes van a aceptar cargos políticos. Esto no quiere decir, pues si no hay ninguna norma que lo inhabilite, pues si usted dice hay una norma, hay sindicatos que tienen normas que determinados cargos jerárquicos no pueden estar dentro del sindicato, por ejemplo gerentes. Pero si este no es el caso, no existe esa incompatibilidad. No, y también el momento, estaban en un contexto de conflictos en el que se desafilia a Caggiani, claro. Hace meses que está en el cargo. No, por eso, lo que digo es que hay que encontrar un mecanismo para que de alguna manera estas circunstancias que terminan afectando personas, pues yo lo conozco a Caggiani, bueno, tendrá la misma cara de ayer, pero seguramente está afectado. Conocí desafiliaciones de otros compañeros que no las compartí cuando era dirigente sindical, que no las comparto. ¿Por ejemplo? Bueno, Héctor Florit y otros compañeros históricos, fundadores de ADEMU. A ver si entiendo. Usted no comparte que se desafilie, pero entiende que las personas que tienen un cargo de gobierno tendrían que pedir licencia del sindicato. Yo pienso que sí. Yo lo he meditado mucho esto, al principio tenía otra posición, pero para hacerlo hay que resolverlo. ¿Me explico? Sí. El sindicato puede resolver que aquellas personas que asuman cargos de conducción de la educación suspendan su afiliación o lo que fuere, pero eso hay que resolverlo, porque si todos tenemos las reglas de juego claras, bueno, es más fácil, ¿no? Pero en todo caso, el tema importante no lo podemos centrar en un dolor nuestro, que sí lo podemos tener, yo siento dolor por Pablo, sino en las circunstancias que hay que resolver, pues si no terminamos hablando de lo aleatorio y no de lo importante. Y lo importante acá es efectivamente intentar eliminar la pobreza, sí, la pobreza también, pero tratar de eliminar la violencia dentro de las escuelas. Y algunos temas tienen que ver con la educación pública, con la escuela, pero se le pide muchas veces a la escuela más de lo que puede dar. Si no hay herramientas de contención, si no hay superación de niños en situación de pobreza, la escuela no va a poder responder a todas las circunstancias en las que llegan los niños a la escuela. Para que un niño pase por la escuela y la escuela pase por el niño, se tienen que dar varios componentes. Apoyos familiares, apoyos comunitarios, una sociedad que de alguna manera apalanque. Bueno, esto es lo que tenemos que construir al mismo tiempo que no podemos parar
de educar, con lo cual, digamos, cada niño, cada niña, lo tenemos que cuidar como si fuera una joya, porque en el Uruguay no es que nazcan tantos niñas y niños. Los pocos que nacen hay que cuidarlos efectivamente con mucho amor, con mucho compromiso. Y esto me consta que el cuerpo docente uruguayo, que las maestras y maestros uruguayos lo pueden tener. Luego pueden tomar una decisión en una asamblea discutible. Yo ya le digo, yo obviamente no lo hubiera tomado nunca, con ningún compañero. Pero se puede equivocar una asamblea. Pero en donde no se equivocan es en el compromiso inequívoco que tienen con los niños, con las niñas, con la escuela pública uruguaya. Y eso finalmente es lo central. Tenemos muchos temas, perdón, Pereira, en la agenda, caso danza, cardama, el tema del Zunca, así que vamos a ser efectivos, así podemos escuchar su opinión en todos, pero brevemente, los maestros están pidiendo más seguridad. ¿Hay algo más para hacer? ¿Es la solución un 222 en cada escuela? Ya se ofreció todo lo que podía ofrecer el Ministerio del Interior y por eso el Ministerio del Interior, la ANEP, el Consejo de Educación Primaria, un conjunto de otras políticas públicas. Por eso el sindicato levantó la medida de paro, porque se ofreció efectivamente todo lo que teníamos a disposición. Es difícil pensar una escuela con un policía en la puerta permanentemente, ¿no? No, lo que se aumenta es el patrullaje. ¿Dónde va a quedar la escuela llena de pueblo y el pueblo lleno de escuela si nosotros tenemos todos los días un policía en la puerta? Hay que pensar alternativas. Alguien podría decirle, bueno, la realidad es la que es. Si nos sí, pero la hay que pensar alguna alternativa, hay que trabajar. ¿Por ejemplo? Bueno, los policías comunitarios, el patrullaje, hay mucha cosa para evitar, algún protocolo en el que se está trabajando para quien ingresa a la escuela. Bueno, hay que tener el cuidado de proteger la escuela pública democrática porque eso es un valor de nuestra sociedad, es lo que nos construyó como país después de las decisiones de Varela. Y esa escuela laica, gratuita, obligatoria, democrática, hay que protegerla, tenemos que proteger todos. Incluso aquellos que no mandan a sus hijos a la escuela pública. Y la tenemos que proteger de la violencia, la tenemos que proteger de cierta intención de algunos actores de desprestigiar el trabajo de las maestras, de no entender nada de un sindicato, decir que ahí el problema de un sindicato es que están eternizados los cargos y en realidad ese sindicato tiene todo dirigente nuevo. Realmente que tiene todo dirigente nuevo. Uno podrá compartir decisiones o no. Yo en estos días he escuchado cosas de desconocimiento de los gremios que asustan. Porque uno no tiene por qué ser sindical. Yo hace 5 años que no ejerzo la actividad sindical, pero más o menos sigo los temas, de los empresarios, de las cámaras empresariales, más o menos sigo los temas de las organizaciones sociales, porque finalmente el que hace política debería tener cierta rigurosidad cuando va a opinar de temas que luego no conoce en absoluto. Pereira, otro tema que está sobre la mesa es el de Álvaro Danza y sobre todo el informe de la JUTEP y también su conformación. Hay cuestionamientos de la oposición al respecto. ¿Qué opina, por ejemplo, del planteo que hace Bordaberry de cambiar la forma de elegir a los integrantes y que sean más técnicos y no tanto políticos? Bueno, pero ¿cuál sería el técnico para analizar la ética? Porque entiendo la parte jurídica, pero todos los temas no son jurídicos. Es más, los temas jurídicos los debería resolver la justicia. Yo escucho, esto es inconstitucional, pero ¿quién resuelve la inconstitucionalidad en Uruguay? Solo un organismo, la Suprema Corte de Justicia. ¿Sabe cómo se compone? Es un organismo colegiado. Resuelve por mayoría. Ese organismo en un momento de nuestra historia resolvió que la ley de caducidad era una ley constitucional. A todas luces, equivocado el fallo. Y sin embargo hubo que aceptarlo, porque era un organismo colegiado. Acá hay un organismo colegiado. No es judiciable. Judicializable, no todo es judicializable. No, las cosas que son judicializables. Este obviamente no era judicializable. O sea, ¿no está de acuerdo con lo que propone la oposición? Ellos proponen, es miembro de la Corte de Justicia o del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Bueno, eso es concentrar las decisiones en abogados. Bueno, yo eso no estoy de acuerdo. No hay por qué ser abogado para integrar la JUTEP. Siempre debería haber un abogado, pero no tienen por qué ser 3 miembros los que ocupen cargos de abogado. Después, si hay que rediscutir, rediscutamos, pero este es el diseño institucional que nos dimos. Como nos dimos el de la Corte Electoral, como se elige, y hace pocas semanas, con un 5-4, mantuvieron la ciudadanía de Besossi. Y ahí usted vio al Partido Nacional diciendo hay que cambiar la institucionalidad, hay que cambiar la Corte Electoral. Los integrantes del Frente Amplio votaron no porque estuvieron de acuerdo con que Besossi debería perder la ciudadanía, sino porque la ley lo indica.
Ahí era un problema de legalidad, no que uno sentía. No, pero yo lo que le digo es cómo miran distintos los organismos colegiados, de acuerdo a cómo les va en la feria. Si les va mal, la Fiscalía es un comité de base, si les va mal, la JUTEP es un comité de base, y eso sabe cómo se llama, necedad. Sí, lamentablemente esa dinámica es muchas veces propia de la política. Y también... de la política no, de los partidos de la derecha. O sea, bueno, pero entonces la JUTEP, ¿quién debería estar? ¿Políticos, militantes, técnicos? Pero discutámoslo, yo así no estoy dispuesto a discutirlo. Tira a alguien algo. Si alguien quiere discutir en una multipartidaria un tema de una nueva integración de la JUTEP porque le parece mejor, pero lo que quiero decir que en este proyecto de ley de presupuesto iban modificaciones de la JUTEP que no votaron ninguna. Pereira, más allá de la propuesta... O sea, cuando te dicen hay que modificar la JUTEP hizo una serie de propuestas que no tenían costo económico, vinculado a la ley Cristal, vinculado a otros temas. Toda la oposición lo votó en contra. O sea, no es que están tan de acuerdo con profundizar los organismos de Contralor. De hecho, propusimos el levantamiento del secreto bancario. Cuando se discutía la LUC, nos decían, si una persona muestra la cédula, ¿qué tiene para esconder? Ahora, ¿sí tiene para esconder cuando tiene una cuenta bancaria? Pereira, ¿le parece lógico, más allá de lo que propone la oposición, dejando a la oposición de lado, y le pregunto también lo que piensa la gente, que dice, che, pero ¿cómo puede ser que la Junta de Transparencia decida sobre temas políticos y la decisión lo tengan los políticos de sus propios partidos? ¿Es lógico eso? ¿No deberíamos dar otras garantías? ¿No se debería discutir? ¿Usted está dispuesto como fuerza política a poner esta discusión? Nosotros estamos dispuestos en el periodo del Frente Amplio. La JUTEP se definió con criterios técnicos y ahí fue a dar Gil Iribarne y otros integrantes, Borrelli, Matilde Rodríguez Larreta, porque se entendió que los políticos no deberían juzgar a los políticos. ¿Quién cambió esto? ¿El gobierno de Luis Lacalle Pou? Lo que hay que cambiarle, lo que hay que preguntarle al gobierno de Luis Lacalle Pou, ¿por qué cambió esta integración de la JUTEP? No al Frente Amplio. El Frente Amplio estaba de acuerdo. Ahora, luego que se cambian las reglas de juego, las reglas son las que son. Y se designó como se tiene que designar. Pero solo alguien que no conoce a Asti, Alfredo Asti, o solo alguien que no conoce a Ana Ferrari, puede pensar que hicieron un informe a pedido del Frente Amplio. Bueno, realmente... Ella ha sido muy criticada también por la oposición. ¿Quién? Ella. Todos. Por la oposición no hay quien no haya sido criticado. Yo le pregunto también... han perdido, no han asumido la derrota y no han hecho terapia. Y a veces hay que hacer terapia. Cuando uno pierde, el gol, no sabe lo mal que me siento. Ahora, cuando se pierde una ley... Yo sí hice muchos años. ¿Cómo se puede justificar? Y dejemos de lado la oposición, sino la contestación a la gente, a la ciudadanía, que dicen, bueno, se hizo un informe técnico dentro, ¿no?, de lo que es la composición de la JUTEP, profesionales hicieron un informe técnico, entendieron que había incompatibilidad, pues la decisión política dentro de la dirección de la JUTEP es justamente que, bueno, no existía, o sea, desescucharon lo que se recomendó. Si usted dijera sensatamente que la jurídica de un organismo define la política de un organismo, no precisamos el colegiado. Solo con la asesoría jurídica de cualquier organismo daría. Pero la realidad, no, pero déjeme respondérselo. Esto no es jurídico puramente, porque hay más de un estudio jurídico. Está el estudio del Piazzo, que hizo un informe claro, el estudio del Ministerio de Salud Pública, que hizo un informe claro, el informe que hicieron las abogadas de la JUTEP, que son catedráticas administrativas, que entendieron que había, porque no es que hay un solo informe, hay dos informes. No se resuelve sin informe jurídico este tema, se resuelve con un informe que presenta los propios integrantes de la JUTEP, que son juristas. Entonces, ¿por qué se le da más valor a un informe jurídico que al otro? Porque si ese fuera el criterio, que fueran vinculantes, la legislación diría que fueran vinculantes. ¿Por qué no son vinculantes? Porque, por ejemplo, en primaria, la jurídica del organismo plantea una sanción de destitución o de 6 meses de suspensión o 6 meses de sanción sin sueldo, y de repente el organismo considera que es excesiva, lee el expediente y dice, esto es excesivo. Cambios en las decisiones de jurídica, yo le aseguro que todas las semanas hay decenas en todos los organismos. Luego, si queremos que sean vinculantes, hay que resolver. No termina siendo muy garantista, por lo menos a la mirada de nosotros, la ciudadanía. Es muy garantista, porque el que resuelve es el que fue electo para resolver. Ayer escuchaba a una periodista decir, pero la JUTEP decidió jurídica. La JUTEP es el organismo colegiado. No son los asesores. Los asesores trabajan para la JUTEP. Que la JUTEP tiene derecho a... Los miembros de la Junta. Entonces, cuando perdemos las referencias y actuamos al balde, al grito de gol,
perdemos las circunstancias de hacer justicia con las personas que ahí están trabajando. Está bien. ¿Usted qué sentiría si fuera Ana Ferrari si le dicen que está haciendo un informe a medida del Frente Amplio? O si fuera Alfredo Asti con una trayectoria larguísima. Yo creo que lo que se hace es un escarnio público a dos personas de la JUTEP que no tendrían derecho a hacerlo. Personas que mantuvieron a Sartori sin hacer la declaración jurada de la mujer porque obviamente no la podía hacer porque al poder no se lo toca. Cuesta tocar al poder en Uruguay. No cuesta tocar dirigentes del Frente Amplio en un organismo, pero tocar al poder cuesta. Es más, tocamos un poquito el poder de la salud y ya ven el lío que hay con Danza. Pereira, Ya ven el lío que hay con Danza. otro asunto, el tema del Fondo Social de la Vivienda de la Construcción. Se condenó a una funcionaria por el desvío de dinero. ¿Cree que este tipo de casos debilitan al movimiento sindical? Lo mismo el caso Jorge Bermúdez de la Federación Uruguaya de la Nosotros Salud. precisamos tener un movimiento sindical fuerte. Yo ya no formo parte del movimiento sindical. Y cuando uno se va, se va. Yo me fui y me fui. Yo vivo a escasos metros de la central sindical. Escasos metros, que puedo ir dando vueltas carnero. Y en 5 años fui 2 veces. Las 2 veces referidas al tema de la LUC. Y un día paré en la puerta a saludar a un compañero que trabaja en la puerta del PIT-CNT. Porque pasaba por Jackson, porque vivo a 2 cuadras. Paso todos los días por la puerta. Es decir, hay que saber abandonar. El movimiento sindical es un actor muy legitimado de la sociedad, al que hay que proteger. Las democracias fuertes son con partidos fuertes y institucionalidades fuertes. Ojo con los que disfrutan cuando al movimiento sindical le va mal o cuando tiene una dificultad, porque luego son ustedes mismos, las trabajadoras, las que van a laudar dentro de un tiempo por un consejo de salario que le va a mejorar el salario, que le va a mejorar las condiciones de trabajo, que les va a mejorar los descansos, que les va a mejorar las pertinencias y ojalá que los mejoren. Lo que digo es, tienen un par de dificultades, las tienen y las van a resolver ellos mismos, porque los sindicatos saben resolver ellos mismos. Pereira, quedaron muchos temas en la agenda, pero lo convocaremos en otra instancia. Sí. Y que sigan los éxitos con Goes. Gracias por la visita. Bueno, muchas gracias y insisto, si me permite una frase, porque no quiero quedar descolgado, que es muy difícil meterse con el poder en Uruguay. Y que cuando uno apenas lo toca, surgen reacciones violentas, virulentas. Sobre el doctor Danza dijeron hay que quitar una gangrena a un médico grado 5 especializado en enfermedades autoinmunes internista. Lo trataron de tener kiosquitos a una persona que cura personas que tienen enfermedades en el hígado o en otros lugares del organismo. Tengo que cortar. Pero esa crueldad ninguno de nosotros la podemos naturalizar. Ninguno. Pereira, gracias por la visita. A las órdenes. Nos vamos